Bueno, hermano, hoy me toca traerles la palabra. Para mí es un privilegio enorme y también una responsabilidad, por supuesto. El título de la predicación de hoy es La iglesia como un templo. Quería hacer una pregunta sobre todas las personas que están aquí que no son originales de España. Sabemos que nuestra iglesia es multicultural. Tenemos la suerte, ¿no? Por eso cuando nos reunimos a hacer alguna celebración, alguna fiesta, alguna comida, tenemos de todo tipo de comida. Tenemos arepas, tenemos papas con mojo picón, galletas americanas. Qué suerte. Y me gustaría preguntarles, ¿quién de ustedes, a empezar una nueva vida en un país que no es el original de ustedes, como aquí en España, no se han sentido sin el privilegio que tienen las personas que viven aquí? Si se han sentido como extranjeros. Muchos. Bueno, la pregunta se la voy a contestar yo. Yo sé que muchos me la pueden contestar, ¿no? Muchos de ustedes han vivido y muchos están viviendo los problemas de ser extranjero en un país. A veces nos cuesta conseguir los derechos que ese país le otorga a los originales de ese país. Muchos de ustedes seguro que luchan o han luchado para tener, por ejemplo, una tarjeta de residencia, un permiso de trabajo para poder trabajar. Han necesitado papeles y han tenido que sufrir esos trámites burocráticos que vas a extranjería y te piden documentos de tu país, que si certificado de antecedentes y a veces tenemos que luchar y luchar para sentirnos con los mismos privilegios que las personas que habitan en ese país. Seguro que les ha pasado. ¿Alguno puede dar testimonio de eso? Seguro que sí, ¿no? Yo cuando me fui a casar, mi mujer es brasileña y casi no me puedo casar porque ella tenía un tiempo para abandonar el país y se la había cumplido y no me podía casar, según la ley. Bueno, Dios se encargó de solucionarlo y al final me pude casar. Y no fue un matrimonio de conveniencia como pensaban, ¿no? Porque ya llevo casi 20 años. Bueno, vamos a orar para empezar a hablar del tema que nos toca hoy, ¿no? Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que bendigas esta palabra que hoy vamos a hablar. Señor, que tu Espíritu Santo esté guiando y que abre a nuestros corazones, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le hablo todo esto porque el texto de la predicación de hoy, Pablo le está hablando a los efesios que, como hemos visto, habían sufrido una persecución, un rechazo por el pueblo de Israel, el pueblo judío. Porque ellos los consideraban, el pueblo judío los consideraba como infieles, que estaban lejos de Dios. Pero durante la predicación de la semana pasada, recordamos, y José Daniel nos habló bien, recordamos todos los que somos no judíos, que somos gentiles, como le pasaba a los efesios, de dónde nos sacó Cristo, cómo era nuestra antigua vida. Y vamos a hacer un poco de memoria. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Recuerdan cómo era su vida separado de Dios? ¿Recuerda cómo pensábamos, cómo actuábamos? ¿Ha cambiado algo? Seguro que sí, ¿no?
¿Necesita seguir cambiando? Seguro que también. Pablo nos está mostrando una separación que tenía el hombre de Dios. Desde el principio, todos estábamos alejados de Dios. Nos acercamos por medio de Jesucristo. La carta de Pablo está dirigida a los efesios, pero va dirigida a todos los que no éramos judíos, que somos nosotros también, los gentiles. Y a toda, aunque le habla a la iglesia de Efesios, va dirigida a todas las iglesias nuevas que estaban comenzando de Asia Menor, que en gran mayoría, aunque había judíos entre ellos, eran gentiles, no eran del pueblo de Israel. Desde el principio todos conocemos que fuimos, lo vemos en Génesis, creados por Dios, pero el hombre desobedeció a Dios y fue apartado, ¿recuerdan? En el jardín de Edén fue apartado. Y vemos en Génesis que sigue un poco, para resumir la historia, el hombre pecó y se alejó y fue alejado de Dios. Y vemos cómo es la carne del hombre, cómo un hermano mata al otro por la envidia. Y vemos también cómo el hombre alejado de Dios, quiere acercarse a Dios y empieza a construir una torre hasta que Dios lo confunde, le da lenguas para confundirlos y que todos se vayan cada uno por su lado, ¿no? Hasta que llegamos en Génesis a Abraham y Dios tiene un propósito con Abraham. Pensaba que había agua, pero bueno, no pasa nada. Tiene un propósito con Abraham, que es acercar de nuevo el hombre a una relación con Dios. Y para eso usa la descendencia de Abraham, que es el pueblo judío. Y vamos a verlo. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. El plan de Dios en Génesis era que todas las naciones se acercaran a Dios. Y quería usar a la descendencia de Abraham. Gracias, Jorge. Quería usar a la descendencia, al pueblo judío, para bendecir a todos los hombres, a todas las naciones de la tierra, por medio de ese pueblo. Y a veces, como hemos visto, no fue así. Por lo menos hasta que llegó Jesucristo. Su pueblo sabía, como bien explicó José Daniel la semana pasada, se había llenado de orgullo, creyéndose superior y despreciando a los demás pueblos, despreciando a los gentiles. Como vimos la semana pasada, incluso los llegaban a llamar perros. Los judíos llamaban a los gentiles, los consideraban como perros. Y este problema lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos una gran división, como que el mundo se dividía en dos naciones, que era Israel, el pueblo escogido por Dios, y los demás, que eran las demás naciones que los consideraban gentiles. Había como dos naciones divididas, dos grandes grupos. La división esta estaba tan arraigada hasta tal punto que después que se formó la iglesia cristiana, después que vino Jesucristo y se formaron las primeras iglesias, seguía esa gran división incluso hasta a veces dentro de la iglesia. Después de esta larga introducción, para ponernos en el contexto, vamos a pasar realmente a los versículos de que va la prédica hoy, que es el versículo Efesios 2 del 19 al 22. Vamos a leer el texto. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados todos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Comenzamos en el versículo 19. Vamos a ir escudriñando cada versículo. Dice así Pablo, ¿no? Pablo está buscando la unión de esos pueblos en Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No somos extranjeros. Nos está hablando a los gentiles. O sea, sabemos con toda seguridad que nuestra ciudadanía es en los cielos, con Cristo. No porque por méritos nuestros, sino por Cristo. Somos miembros de la familia de Dios. Ya nuestra familia, no como se pensaba en el pueblo de Israel. No, todos a partir de ahora pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Somos conscientes que somos hijos de Dios y no tenemos que dudar de esa promesa que Dios nos ha dado. Porque así lo dice la palabra de Dios. Y vamos a ver. En primera de Juan, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por tanto, ya tenemos la vida. Somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, ya no somos extranjeros para Dios. Formamos parte de su nación. Pero sí tenemos que tener claro que aunque no somos extranjeros para Dios, porque ya hemos pasado a ser sus hijos, sí somos extranjeros aquí en la tierra. Porque así lo dice la palabra. Esto que hemos conseguido no es por ningún mérito nuestro, es por la gracia que tuvo Jesucristo. Fue un favor que nos hizo inmerecidamente. Formar parte de su pueblo. Pero esto conlleva unas responsabilidades y mantenernos siempre perseverantes en la búsqueda de su palabra. Pero Pablo dejó bien claro, recuerden la predicación de la semana pasada. Vamos a verla. Dicen, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora hemos dejado de ser extranjeros por Cristo. Que no nos pase, que tengamos claro que fue por gracia, fue un regalo de Dios. Que no nos pase como quizá le pasó al pueblo de Israel. Que ellos pensaron que era por sus méritos, que eran el pueblo de Dios y estaban por encima de los demás por méritos. No, fue porque Cristo se los regaló. Cristo los escogió entre todas las naciones, a pesar de que quizá ellos eran la nación más débil, más floja, pero Dios tuvo el placer y las ganas de escogerlo a ellos. Así que ya no somos extranjeros en el cielo. Pero sí somos extranjeros en la tierra, como dice la palabra. Y saben, yo me di cuenta hace 2 o 3 semanas atrás de que realmente la vida aquí en la tierra es corta y no tiene sentido aferrarse aquí a cosas humanas en la tierra. Que somos extranjeros, tenemos que pensar siempre dónde está nuestra nacionalidad, que es con Cristo en el cielo. Como saben muchos, hace 2 o 3 semanitas tuve un dolor muy fuerte y me desplomé. Le doy gracias a los que oraron por mí, se lo agradezco mucho. Y me di cuenta, estuve de urgencia en urgencia,
y me di cuenta que la vida es muy corta y que somos frágiles. Por muy fuerte que nos creamos, la vida somos frágiles, no somos nada, como dice la gente a veces por ahí. Somos bastante para Cristo, ¿no? Pero me di cuenta que es como dice la palabra, que la vida es como una neblina, aparece y de repente cuando menos te lo esperas desaparece. Uno tiene que estar centrado en dónde está su ciudadanía, como dice este versículo. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro reino? Y este versículo sigue diciendo: usa esta palabra, advenedizo. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo. Realmente, si soy sincero, cuando oí esta palabra, advenedizo, no tenía ni idea de lo que significaba. Pero buscando, dice que quiere decir algo así. Dice, cuando alguien que tiene un origen humilde pretende figurar entre gente de mayor nivel social. Yo soy humilde, pero pretendo aparentar que soy de mayor nivel social. Y yo pensando, quizá ser advenedizo ha llevado a mucha gente, que yo tengo algún caso que conozco, a la ruina. Mucha gente en este país, por ser esta palabra justamente advenedizo, hoy en día están en la ruina. Quizá por querer aparentar lo que no era, quizá por querer figurar, tener intentar tener una mayor clase social, pues yo conozco algún caso que se metieron cuando este país y la economía iba bien y los bancos no daban dinero a todo el mundo, se metieron a querer tener una casa con un nivel más grande, a tener cosas materiales para aparentar una mayor clase social. Y esto los llevó a la ruina, querer aparentar una mayor clase social. Pero Pablo está usando esta palabra, benedizo, para decirle a los efesios y a nosotros también, como gentiles que somos, no pretendan compararse con otros. No pretendan compararse con otro hermano. Todos somos especiales para Dios. Todos tenemos la misma importancia para Dios. Quizá el pueblo de los efesios, los gentiles, como tenían tan arraigada esos enfrentamientos con Israel, con el pueblo judío, las primeras iglesias cristianas, ellos tenían eso tan arraigado que se consideraban como cristianos de segunda clase. Querían aparentar ser como los judíos, porque ellos tenían tan arraigado eso que pensaban que todavía Israel era como el pueblo de Dios. Por eso Pablo dice, no quieran aparentar, no quieran ser advenedizos, no quieran compararse con otros. Eso nos puede servir también a nosotros como iglesia, no querer comparar con otro hermano. Para Dios no hay cristianos de segunda, todos tenemos el mismo valor, todos somos iguales delante de Dios. Pablo les está explicando que Dios no tiene ningún privilegio para ningún cristiano. Tiene privilegios para los cristianos, pero no que hay cristianos con más privilegios. No hay cristianos especiales. Que los judíos no estaban por encima de ellos, sino eran todos iguales, eran el pueblo de Dios. Lo mismo el Señor tiene para nosotros, los hijos. Todos tenemos la misma herencia. Todos tenemos la misma herencia, que es la que nos ha dado Cristo, que es un día la eternidad. Dios no hace acepción de personas, no elige personas por su clase social. Para Dios somos todos iguales. Todos venimos de lo mismo, de la misma condición, pecadores, y estábamos muertos espiritualmente.
Él nos ha dado el regalo de la salvación. Ya no hay judíos ni gentiles, sino somos todos el mismo pueblo en Cristo. Entender este mensaje para los efesios fue una gran noticia. Fue una gran noticia. Se dieron cuenta que ya no habían clases dentro de la iglesia. Ustedes saben que hay gente que viaja mucho. Viaja mucho, continuamente. El que quiere y puede, muchos viajan en primera clase. Yo nunca he podido. Pero bueno, todavía tengo esperanza. Y saben que la primera clase, por lo menos yo me he fijado, no sé si alguno se ha fijado, que está dividida. Y tienen unos asientos enormes que se echan para atrás y se hacen como camas. Y puedes ir en un vuelo ahí de 12 horas, ir casi como una cama durmiendo. Aparte tienen como unos compartimentos y unas cortinitas que tú cierras ahí y es como si estuvieras casi en tu cuarto. No ves a la gente pasando por los pasillos. Además también puedes elegir comida, tiene comida a la carta, puedes elegir la comida que quieras. Genial, ¿no? Pero si Dios no lo quiera y ese avión se cae, ¿qué privilegio tiene la primera clase? Ahí no hay ningún privilegio. Todos somos iguales. Yo no sé si alguien aquí ha viajado en primera clase. ¿Usted ha viajado, Don? Usted me dijo un día que por casualidad, por un fallo, lo metió en primera. Bueno, buen fallo es. Si no me equivoco, la primera clase va en la parte de adelante del avión, ¿no? Es decir, que si el avión cae en picada, la primera clase... El Señor, lo que quiero decirle con eso, que el Señor no tiene ciudadanos de primera ni de segunda clase. Todos somos iguales delante del Señor. Todos somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos de la misma forma. Podemos también sacar una gran lección de lo que está pasando en la iglesia de Efesios, ¿no? Como iglesia. Sabemos que esta iglesia, como dije al principio, es multicultural. Hay personas de muchos países. A ver, ¿de cuántos países hay aquí? Yo veo aquí Venezuela, Canadá, Venezuela, otra vez no, Venezuela, Brasil, Cuba, Suecia, Finlandia, Colombia, Gomero, finlandeses, portugueses, checos, italianos, Uruguay también, uruguayo. Somos las Naciones Unidas. Alemanes, suizos, somos las Naciones Unidas, unidas por Cristo. Amén. Y esto tiene una lección también. Podemos sacar una conclusión. No es que ocurra aquí, pero puede llegar a ocurrir. Cuando el Señor nos llama a hacer una congregación así, con muchos países, puede ocurrir que tengamos más afinidad por las personas de nuestro país. Lógicamente, compartimos cultura, compartimos afición, compartimos a veces lengua, y eso puede hacer que seamos más negligentes con otros grupos de otros países. Pero Pablo, quizá en muchas iglesias pasa y ha pasado, pero eso nos puede ayudar, lo que dice Pablo, que somos todos ciudadanos, conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Eso nos puede ayudar a no ser negligentes, sino acercarnos más a las personas que no son de nuestro país, que no tenemos tanta afinidad por cultura.
y hacer una iglesia más unida, ¿no? No quiere decir que no pase, que pase aquí, pero puede llegar a pasar, ¿no? Podemos sacar una lección de eso. Más bien, ya no somos extranjeros, no tenemos nacionalidad humana, tenemos una nacionalidad celestial que es en Cristo. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos de la misma familia, somos del mismo país. Ya no hay diferentes naciones, somos una nación sola en Cristo. Ya no somos extranjeros, ni advenedizos, no nos comparamos con otros. Todos tenemos los mismos privilegios. Nuestra nacionalidad es Dios. A ver si me entiendo. Sí. Seguí el versículo. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Aquí Pablo está usando una comparación de la iglesia con una construcción de un edificio. Por eso dice edificado. Como buen arquitecto que era, Pablo está usando lo que conocía, ¿no? Una edificación. Muchas veces el edificio de una iglesia se le compara con la casa de Dios, pero en realidad todos sabemos que la casa de Dios somos las personas que componemos esa iglesia, ¿no? Él vive en nosotros y a través de nosotros se da a conocer al mundo que está ahí fuera. La gente puede ver a Dios, puede ver que Dios es amor y que Jesús es nuestro Señor cuando vivimos todos los cristianos en armonía y cuando buscamos de su palabra. Este versículo que habla aquí dice, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, es fundamental en los días que corren. Y también es fundamental, por eso Pablo se lo está diciendo, en esos días. En esos días había muchos, y hoy en día sigue habiendo, falsos profetas. Dense cuenta que en esa época no había los medios de transporte que había ahora. Y la palabra se iba predicando, iban los predicadores pasando por las iglesias. Y a veces se metían falsas doctrinas. Por eso es fundamental, y por eso Pablo le está recordando a la iglesia, dice, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. En estos días también los hay. Hay personas que dicen que han tenido revelaciones. Hay grupos, por ejemplo los testigos de Jehová o los mormones, que usan la Biblia, pero también dicen que han tenido una revelación. Y por ejemplo los mormones tienen un libro, aparte de la Biblia, que su líder dice que tuvo una revelación de Dios y ellos siguen ese medio tinglado que es la Biblia y ese libro, ¿no? ¿Qué significa estar edificado sobre los fundamentos de los apóstoles? Significa que la iglesia no es un edificio levantado sobre ideas de hombres, sobre filosofías, sobre cosas modernas, pensamientos modernos, ni sobre cultura, sino ha sido levantada sobre las revelaciones que Dios le ha dado a los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo, siendo el principal pilar Jesucristo. No necesitamos más revelaciones. Aquí está todo lo revelado para que el hombre tenga una relación personal con Dios. No necesitamos que Dios dé nuevas revelaciones. Ya las revelaciones están dadas, todas aquí. Todo lo que necesita el hombre para acercarse a Dios está aquí en la palabra. Ya no hay más revelaciones. Simplemente Dios nos va a estar revelando continuamente cosas por medio de su palabra. Podemos estar toda nuestra vida estudiando la palabra
y Dios nos va a estar continuamente revelando todo lo que necesitamos. Podemos estar nuestra vida y 3 vidas más. Todo, y ustedes lo saben. Usted ha podido leer la Biblia 4 veces, pero cada vez que la lea, Dios le va a revelar algo nuevo. Por eso, Pablo les dice, está edificado sobre ese fundamento, que son los apóstoles y profetas, y sobre la piedra angular, que es Cristo. Esto, aunque fueron escritos por apóstoles y profetas, la principal piedra angular, el principal fundamento es Cristo. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. La piedra angular en esa época era la piedra más importante en una construcción. Era una piedra que sostenía todo el edificio, el templo. Se ponía en las esquinas y sostenía las paredes del templo y era por donde era el soporte principal, la base de cualquier templo. En ese tiempo no había cemento, no había hierro como hay ahora, ¿no? En la construcción. Una forma de construir donde se ponía una piedra que sostenía el fundamento de todo ese edificio, ¿no? ¿Y cómo debe ser la iglesia que tiene a Cristo como piedra de ángulo? Como cristianos sabemos que Él vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Sí, realmente lo tenemos en nuestro corazón. Y Él también manifiesta su presencia en la iglesia cuando nos reunimos todos en su nombre. O sea, está en nosotros, pero también está entre nosotros. Por eso que todos cuando nos reunimos formamos la casa de Dios. Esa debe ser nuestra mayor motivación, congregarnos para venir a tener una comunión con Dios. Necesitamos una unión, necesitamos uno de otro. Vamos a seguir viendo el texto. Versículos 21 y 22. En que en todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo nos está dando a entender hasta ahora que el cristiano no puede vivir por su cuenta, no puede vivir como llanero solitario. Necesitamos, como dice aquí en el versículo 22, juntamente, estar todos juntos, en armonía. No podemos vivir separados unos de otros como pueblo y nación de Cristo. Yo no sé ustedes, pero yo me he encontrado personas que dicen, mira, yo no necesito ir a la iglesia para servir a Cristo. ¿No han oído esa frase? ¿No se la han dicho nunca? Pero eso es mentira. Es falso. Yo se lo digo por mi propia experiencia. Cuando dejamos de congregarnos, es difícil servir a Cristo. Es imposible. Si alguien cree que puede ser cristiano desde su casa, quizá pueda evitar muchos problemas. ¿Qué sucede? No hay iglesia perfecta. No la hay. Si somos sinceros, no la hay. Pero yo, como creyente, una cosa sí tengo que tener segura, que la iglesia en Casisto se predica la piedra angular, que es Cristo. Amén. Eso sí tengo que estar seguro. Problemas siempre habrá. Dificultades, si somos sinceros, entre hermanos, siempre habrá. También, si no, sería mejor, mucha gente pensaría que sería mejor entonces hacerme un altar ahí en el patio de mi casa y allí rendirle culto a Dios. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vengamos a ser todos un pueblo, una iglesia, todos unidos. Si nos quedamos en casa plantados, allí estaremos sembrados, pero no vamos a crecer. No vamos a crecer en las virtudes que son importantes para un cristiano. En nuestra casa, a los únicos que vamos a tener que perdonar
son a los que conviven con nosotros, a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestros hijos, que al final son sangre de nuestra sangre y no nos queda otra. Pero aquí tenemos que perdonarnos unos a otros. Aquí van a empezar a crecer las virtudes que son importantes para un cristiano. Aquí va a empezar a mejorar nuestro carácter, los unos con los otros. Por eso Pablo habla de los frutos, para que, entre otras cosas, lo manifestemos entre nosotros como pueblo de Cristo, nosotros como iglesia. Por eso la iglesia es un gran templo, un edificio coordinado, construido sobre una base, sobre una piedra de ángulo, que es Cristo, es la que soporta esta iglesia, la que soporta la iglesia. Sobre unos pilares que son los fundamentos que nos dieron los apóstoles y los profetas, sobre esa columna. Y nosotros, en esa estructura del templo, en que en todo edificio, en esa estructura de edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. En esa estructura del templo del Señor, somos como los ladrillos, que a lo largo de estos siglos nos vamos añadiendo para que ese templo vaya creciendo. Todos coordinados, todos con el amor de Cristo, todos aportando los dones y los talentos que nos da Dios para bendecirnos unos a otros. No por separado, coordinados. Juntamente, como dice aquí en el versículo. Y juntamente nos vamos bendiciendo, soportándonos y amándonos. Para seguir edificando la morada de Dios por medio del Espíritu Santo que tenemos en nosotros. Así que Dios nos ayude a ser todos ciudadanos de Dios, a no ser advenedizos, como decía Pablo, no compararnos, sino demostrar todo el amor coordinadamente unos con otros para que este templo, que es la iglesia, siga impactando fuera a las personas que no conocen a Cristo. Como decía Pablo, airaos, pero no pequéis. Podemos enfadarnos, pero somos de la misma familia. Tenemos que amarnos y perdonarnos y bendecirnos unos a otros. Y yo creo que este es el mensaje que quiere dejar Pablo para la iglesia, para los efesios. Somos una sola nación, somos una gran familia, donde todos tenemos que pensar unos por otros para que este templo pueda crecer y realmente cambiar las vidas de las personas que no conocen a Dios. Así que, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos a tener claro que pertenecemos, ya no somos más extranjeros, somos tus hijos. Ayúdanos a amarnos, a no compararnos y aportar nuestros dones para el crecimiento de la iglesia, Padre, bendiciéndonos, respetándonos y cuidándonos unos como otros, unos con otros como templo tuyo que somos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.